Perro Guardián. Hoy tenemos en el Perro Guardián a Javier Padilla. Javier forma parte de una nueva generación de médicos activistas, concretamente en la atención primaria y la salud pública, y está haciendo importantísimas aportaciones intelectuales a un mundo, el sanitario y médico. Hace escasos 5 meses, Padilla publicó un libro titulado ¿A quién vamos a dejar morir? Sanidad pública, crisis y la importancia de lo político. Y qué casualidad que justo ahora estamos envueltos en una situación primordial para la sanidad pública, en una crisis sanitaria y económica, y donde lo político tiene una enorme importancia. Javier Padilla, buenas tardes. Cuando escribiste el libro, ¿veías venir todo lo que nos ha caído encima? Muy buenas tardes. Pues obviamente no. Además, sí que es cierto que el título del libro, que en su momento venía a recoger una visión determinada de a quién vamos a dejar morir, que quería dejar ver que las decisiones en política sanitaria, política de empleo, política de rentas, educativa, de igualdad, etcétera, etcétera, impactaban sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos, haciendo que se determinara quién vivía más y quién vivía menos. De repente ha tomado otro cariz y ese a quién vamos a dejar morir se ha convertido en una situación de priorización de pacientes en situación de recursos escasos, de priorización de recursos a nivel de políticas sociales entre unos sitios y otros, y queda muy claro con todo el tema de la residencia de ancianos. Así que, desde luego, el título se ha transformado y sí que es cierto que nos ha puesto ante una situación en la cual lo público parece que ha cobrado una relevancia incluso mayor. Para ti, ¿la salud es un bien individual o un bien social? Me gustaría saber cómo ves el sistema de salud hoy en día y qué problemas crees que existen. Yo creo que una de las cosas fundamentales que tenemos que tener claro y que ha quedado muy clara y muy de relevancia en las últimas semanas es que la salud no puede ser una cosa que conjuguemos en primera persona del singular, ¿no? La salud es un bien colectivo y es un bien colectivo por varios motivos. En primer lugar, porque la salud de una persona es la salud de todas las personas, ¿no? Tanto las prácticas individuales como las situaciones las circunstancias de salud y de enfermedad de las personas individuales repercuten sobre la salud de los demás, ¿no? Una persona lleva a cabo unas prácticas de comer un animal infectado en China y acabemos confinados en todo el mundo, ¿no? El tabaquismo, la forma de transporte por la vía urbana, etcétera, etcétera, son cosas que afectan a la salud de todas las personas. Pero luego, además, también porque la salud de uno a nivel individual queda determinada por la capacidad que tiene esa sociedad de cuidarle, ¿no? No podríamos decir que ninguna mejora en la salud de las poblaciones ha venido de la mano de decisiones individuales, siempre ha sido decisiones colectivas. Y esto ha sido básicamente porque la salud de las personas no viene determinada solamente por una característica individual, sino que es siempre colectiva y social, ¿no? A este respecto, la salud, digamos, del sistema sanitario a día de hoy, pues bueno, teníamos un sistema sanitario que tenía muchos déficits, pero digamos que caminaba hacia su reforzamiento hasta el año 2010, y a partir del año 2010 hasta el año 2017, 2018, se produjo un inicio de lo que llamaríamos la década perdida, ¿no? Que es esta década de los años 10, que no solamente por una disminución de la financiación del presupuesto sanitario, sino también y fundamentalmente por una pérdida de capacidad de la relevancia de lo público, ¿no? El gasto sanitario público se ha ido diluyendo entre la totalidad de la economía del país, se ha debilitado la estructura de la gestión de profesionales, se ha debilitado el recambio de las infraestructuras y de los aparatajes, de tal forma que la crisis que tenemos ahora nos ha llegado en el momento seguramente en el que más débiles estábamos. ¿Qué significa que un sistema sanitario sea público? ¿Qué connotación tiene la palabra público asociado a un sistema sanitario? ¿Qué quiere decir público en un sistema? Pues lo público puede ser, básicamente, lo público y lo privado pueden manifestarse en 4 aspectos fundamentalmente de los sistemas sanitarios. Por un lado, de su financiación, es decir, si el dinero con el que se financia el sistema sanitario es el dinero que se recauda de toda la población por medio de los impuestos, o si es dinero que la gente paga de forma directa, ¿no? En España es un sistema sanitario financiado por impuestos, aunque un 30% del gasto sanitario es un gasto sanitario privado. Un gasto sanitario que en su mayoría sale del bolsillo de la ciudadanía a la hora, de forma directa, a la hora de pagar los medicamentos o a la hora de pagar prestaciones que no están incluidas, como pues, sobre todo dentista, gafas, etcétera. Luego puede ser público o privado en lo que es la propiedad de los centros, ¿no? Un centro sanitario puede ser público y estar gestionado por una empresa privada, o puede ser público y estar gestionado por lo público, ¿no? Entonces, esa propiedad es otro de los aspectos que puede ser público o que puede ser privado. También puede ser público o privado el control de los centros sanitarios, que en España es en su gran mayoría público. Y por último, que es donde se ha centrado más los mecanismos de privatización en España,
la gestión de la asistencia sanitaria, ¿no? De tal forma que desde el año 2007, desde el año 97, perdón, que se aprobó la ley 1597, que capacitaba las nuevas formas de gestión, que incluía la gestión privada de los centros sanitarios, el protagonista ha sido este tipo de modelo de privatización en el cual un centro público de propiedad pública, digamos, otorga la gestión de ese centro público a una empresa privada a cambio de un dinero por paciente o de un dinero por población cubierta al año. Y la empresa privada se encarga de, pues, bueno, de hacer la explotación de esos servicios, tanto clínicos como no clínicos, ¿no? Pues lavandería, cafetería, parking, etcétera, etcétera. Ahí es donde se ha centrado principalmente el ámbito de lo privado en nuestro país. ¿Cómo crees que va a afectar la crisis económica que vaticinan como la peor en un siglo al sistema público sanitario? Bueno, yo creo que ahora todos los vaticinios son complejos, ¿no? Porque esta crisis no es como otras crisis, ni para bien ni para mal, ¿no? Porque esto es una crisis de una bajada de demanda repentina. Sin embargo, es una crisis que se asienta sobre los desechos de la crisis previa, ¿no? Había un porcentaje relativamente amplio de la población que aún no se había dado cuenta de que la crisis previa había terminado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, sobre esa situación es donde asienta esta crisis. El sistema sanitario público habitualmente no suele salir muy bien parado de las crisis económicas. De hecho, aún no se ha recuperado de la crisis previa. La circunstancia a lo mejor más singular con respecto a otras crisis es que esta crisis supone una revalorización del capital simbólico de los servicios públicos, especialmente de la sanidad pública. Y eso sí que es cierto que puede servir de capital político a la hora de que la ciudadanía reclame que se blinde de una forma preferente los servicios públicos de salud y quiero pensar que el resto también de servicios de protección social. Pero las presiones económicas van a estar ahí. Y si la respuesta a la crisis es una respuesta basada en políticas de austeridad o basadas en una expansión del gasto, pero con tantos condicionantes y con tantas condicionalidades que acaba suponiendo también la realización de planes de ajuste estructural, sí que es muy probable que se vea perjudicada. Tenemos el referente de la crisis previa, que supuso un 20% de la disminución del gasto sanitario y que supuso en torno a 1,5 punto o 2 de dilución del gasto sanitario como porcentaje del Producto Interior Bruto. Eso ahora mismo en nuestro sistema dudo mucho que pudiera asumirlo. Dudo mucho que pudiera asumirlo sin que supusiera una verdadera crisis sanitaria en nuestro país. ¿Qué es lo que probablemente ocurra? Pues que muy probablemente se acabe intentando recortar por otros lados, ¿no? Yo creo que el gasto sanitario es posible que aguantará a unos niveles como los que está ahora, que son unos niveles relativamente bajos y que están justo posiblemente en el umbral de viabilidad del sistema sanitario, pero creo que el hecho de que sea una crisis desencadenada por un desencadenante epidémico hace que vaya a tener un cierto blindaje social, digamos. Amancio Ortega hizo una donación en marzo de 300.000 mascarillas para ayudar en la crisis del coronavirus. ¿Qué opinas de las controvertidas donaciones del dueño de Inditex? Bueno, en términos generales, ¿no? Con las donaciones yo creo que hay un problema y es que las analizamos sin analizar el sustrato en el que se producen. Yo creo que yo personalmente no hago una enmienda a la totalidad de las donaciones, se produzcan de donde se produzcan, vengan de donde vengan, pero creo que se tienen que dar bajo un sustrato de un régimen fiscal y de unas políticas fiscales que sean verdaderamente progresivas y que se reformen principalmente basándose en quitar todas las exenciones que tienen las personas de rentas más altas en un país como España, en el que, como dice la OCDE, las transferencias a las rentas más altas superan las transferencias a las rentas más bajas, ¿no? Somos un país que redistribuye al revés, por decirlo de alguna forma. Y luego hay un aspecto fundamental que a mí es el que me parece mucho más relevante, es el de donaciones en el contexto de un sistema sanitario totalmente descapitalizado, ¿no? El sistema sanitario se descapitaliza y a partir de ahí se empiezan a necesitar unas donaciones porque hay cosas que si no, no se reciclan, ¿no? O sea, no se renuevan, no se invierte en ellas. Por ejemplo, hablamos de un montón de infraestructuras relacionadas con el abordaje del cáncer. Bueno, es que la Comunidad de Madrid está recibiendo fondos de Amancio Ortega, pero la Comunidad de Madrid ha disminuido entre un 50 y un 60% entre 2010 y 2017 su inversión en infraestructura, mientras aumentaba un 20% su inversión en conciertos con la sanidad privada. Es decir, estas donaciones no caen en un escenario ideal, aséptico y ahistórico, sino que cae con un contexto previo. Y luego hay un tercer factor fundamental,
que es el de las condiciones concretas de la donación. Personalmente creo que las donaciones deberían ser, por un lado, anónimas y por otro lado, no finalistas. Es decir, la persona que dona no decide a qué se dona, porque la persona que dona no tiene, en principio, salvo honrosas excepciones, tiene criterios para decidir dónde se centra la mayor carga de necesidad del sistema sanitario. Yo creo que seguramente una ley de donaciones, de mecenazgo en el ámbito de los servicios de salud debería contemplar el anonimato y debería contemplar también, de forma muy importante, 2, 3 grupos principales de donación a los que se pudiera donar, y dentro de esos 2, 3 grupos es el sistema sanitario el que decide a dónde va dirigido. Porque lo fundamental de las donaciones no es quién dona y la voluntad del que dona. Lo principal de las donaciones debe ser quien recibe y digamos, la mejora del servicio público a nivel colectivo. Creo que si alguien en unas circunstancias de sistema fiscal progresivo, con un sistema sanitario bien dotado, anonimidad en la donación y no finalidad, quiere donar, pues en ese caso pues no creo que haya ningún problema, pero eso no es el caso de ahora. Ayer se conoció que Teresa Rivera, vicepresidenta para la Transición Ecológica, será la persona encargada del Gobierno de gestionar el proceso de desescalada a medio y a largo plazo, coordinado al Ministerio de Economía, Sanidad, Industria y Seguridad Social. Las decisiones que se tendrán que abordar será qué tipos de comercios, sectores y regiones podrán abrirse, cómo funcionarán las infraestructuras y el transporte público y modular la movilidad dentro y fuera del país. Padilla, ¿cómo crees o qué medidas crees que deberían ser las primeras en aplicarse en esta fase de desescalada? Bueno, yo creo que las primeras deberían ser medidas no relacionadas con lo productivo, sino más con el ámbito de los cuidados, ¿no? Creo que tenemos que ser conscientes de quién está asumiendo las cargas y los costes de la situación de confinamiento, y más allá de la ciudadanía que habitualmente está en el ámbito de decisión, y casi habría que aludir más a la preciudadanía, que parece que es como consideramos a la infancia, ¿no? Creo que uno de los primeros aspectos que deberían abordarse es cómo facilitar la salida de los niños y las niñas de forma ordenada, disminuyendo todo tipo de riesgos, pero que dejen de estar confinados en sus domicilios como llevan camino de un mes, ¿no? Un mes. Creo que ha quedado muy claro que es mucho más fácil incidir en políticas de confinamiento en lo no productivo que en lo productivo, pero creo que esto ya no se aguanta más, así que espero que sea el primer aspecto. Y después, poco a poco, el confinamiento va a tener un aspecto principal de prueba y error, básicamente, para lo cual tendrán que extenderse todo lo posible las capacidades de los servicios de salud pública para detectar casos y detectar contactos de los casos y hacer el seguimiento de los contactos. Eso, que es lo que se intentó hacer al principio de la epidemia, pero cuando ya, digamos, se vio totalmente desbordado, cuando empezó a haber ya transmisión comunitaria, es una cosa que ahora debería volver a hacer. El problema es que no hay gente para hacerlo. O sea, tenemos que ver cómo los sistemas autonómicos de salud van a decidir y van a poner en marcha situaciones de seguimiento casi masivo de casos y controles en una circunstancia de adelgazamiento total y absoluto de los servicios de salud pública. Supongo que habrá comunidades con mayor y con menor imaginación, y habrá algunas que supongo que acudirán a otro tipo de cuerpo funcionarial y les harán algún tipo de instrucción rápida para que ayuden con este tipo de cosas, y otros que no. Y luego, de cara a medio y largo plazo, uno de los aspectos que está claro que tenemos que tener claro es que vamos a convivir con el virus durante bastante tiempo, ¿no? No vamos a un escenario de eliminación de la circulación completa del virus y nos olvidamos y ya solamente intentamos que no importar ninguno del extranjero, sino que seguramente vamos a estar conviviendo con él. A lo mejor nos planteamos en 1 año o 2 años, dependiendo de lo que pueda tardar la vacuna y la inmunidad de grupo. A ese respecto, tenemos que ser conscientes de que va a haber seguramente situaciones de mayor y de menor distanciamiento social, situaciones en las que las grandes aglomeraciones seguramente vayan a tardar mucho en volver a darse, y luego habrá que ver cuál es el papel que juega la ciudadanía, cuál es el papel del distanciamiento social autoimpuesto que pueda jugar una parte de la ciudadanía, ¿no? Yo el otro día leía datos sobre China en el que hablaban que algunos lugares habían abierto cines, pero la gente no iba a los cines, ¿no? Entonces tendremos que ver también hasta qué punto, hasta que la gente no tenga certeza de poder hacer una vida totalmente normal, ciertos actos que son habitualmente sociales y de agrupación de personas se van a ver limitados o no. Claro, porque mucha parte de responsabilidad la tenemos los ciudadanos y que tiene que salir de nosotros, no todo tiene que salir de medidas impuestas por el gobierno. Se está hablando mucho de la vuelta a la normalidad y de la reconstrucción. ¿Cuándo crees que volveremos a estar como antes y cuáles serán las claves
de esa reconstrucción. Expertos aseguran que mínimo pasaría 1 año y medio para volver a la normalidad. Sí, la normalidad absoluta no creo que la vayamos a lograr hasta que no tengamos un ciclo epidémico sin brote. O sea, un ciclo, digamos, epidémico en lo estacional, es decir, la época de otoño-primavera. Estamos hablando de año y pico. En el caso de que tuviéramos una vacuna efectiva que estuviera disponible y que generara inmunidad de forma rápida, y la tuviéramos en marzo del año que viene, pues a lo mejor sí que es verdad que de marzo en un par de meses podíamos empezar a tener algo de normalidad. A día de hoy, todas las predicciones de futuro se basan en modelos matemáticos. Los modelos matemáticos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, pero darles entidad de realidad, en realidad es más una forma que tenemos de intentar buscar certezas donde no hay más que incertidumbres, ¿no? Creo que nadie a día de hoy puede decirnos cuándo vamos a volver a tener normalidad y sobre todo si esa normalidad va a ser igual que la normalidad previa, ¿no? Porque tenemos que ser conscientes de que llamamos normalidad a una circunstancia de socialización que se van a sentar en una crisis económica bastante profunda que va a beber de la crisis económica previa, ¿no? Entonces mucha gente va a estar en una situación de normalidad que es lo menos deseable del mundo. Entonces, bueno, está claro que no lo sabemos. ¿Cuándo vamos a poder volver a estrecharnos la distancia física, ¿no? Por decirlo de alguna forma? Pues bueno, pues seguramente dentro de 3 meses estemos mucho más cerca de lo que estamos ahora, pero sabiendo que seguramente hasta dentro de año y medio no vaya a llegar una situación, en el mejor de los casos, de normalidad como la previa en esa cercanía. Me gustaría saber tu opinión sobre el comercio de medicamentos. ¿Crees que las empresas farmacéuticas están contribuyendo a una explotación comercial de medicamentos? Bueno, hay un aspecto fundamental en lo concreto que está relacionado con todo el tema del coronavirus, y es que nos encontramos ante una situación en la cual hay unas cuantas empresas que están investigando y haciendo desarrollo de nuevos medicamentos y ensayos clínicos. Muchos de esos medicamentos en su momento recibieron financiación pública para su desarrollo, sobre todo como medicamento básico, como investigación básica, después que pasa a investigación aplicada. Y hay que ver si realmente el modelo de explotación de beneficios basado en un monopolio de esa explotación mediante las patentes tiene capacidad para colmar las necesidades de la población y especialmente facilitar el acceso de aquellas personas con menor capacidad para pagarlo y especialmente de aquellos países con sistemas débiles y sin capacidad de renta para sufragarlos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo es un medicamento de la empresa Gilead, que es la misma que comercializó los medicamentos para la hepatitis C, algunos de los medicamentos para la hepatitis C, un medicamento ahora llamado Remdesivir. Es un medicamento que es un antiviral, que los ensayos clínicos que están apareciendo, pues bueno, hay una cierta tasa de efectividad, pero tampoco es lo que todos desearíamos, pero en el caso de que se generalizara, primero, ni la propia empresa farmacéutica tendría capacidad para suministrar a toda la población del mundo, y segundo, seguramente los precios se haría totalmente prohibitivo para una parte muy importante de la población. Creo que ahora es un momento para empezar a pensar que si el modelo que tenemos no sirve para colmar las necesidades de la población, a lo mejor hay que acudir a otro tipo de modelos, ¿no? Hace tiempo que ya se están planteando, por un lado en este caso, lo que se llama la emisión de licencias obligatorias, que son uno de los, digamos, de las salvaguardas legales que aparecen en los acuerdos por los derechos de la propiedad intelectual ligada al comercio de la Organización Mundial del Comercio, para fabricar genéricos sobre medicamentos que tienen patente dentro de un contexto de crisis de salud pública. Pero por otro lado tendríamos que ir un poquito más allá de lo ya legislado e intentar pensar aspectos como por ejemplo las alternativas que se llaman de linkage o desligamiento entre lo que es el proceso de investigación y desarrollo y el proceso de comercialización. Es decir, si Gilead consigue un medicamento que es tremendamente efectivo, seguro y que se ve que merece la pena a nivel de salud pública, en ese caso, a Gilead se le paga una recompensa que cuente con los costes de investigación y desarrollo y el coste de los riesgos en los que ha incurrido al llevar a cabo esa inversión. Y quien lo compra, que podría ser, por ejemplo, la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud, quien fuera, se encarga de su comercialización y de gestionar quién lo va a fabricar, etcétera, etcétera. Es decir, intentando desligar todo el proceso de investigación y desarrollo de esos incentivos perversos que se generan a la hora de intentar explotarlos al máximo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va una de las vías, intentar dar un papel cada vez creciente a las instituciones públicas a la hora de meter mano en el ámbito de los medicamentos. Vamos con otro tema. Más País ha presentado una PNL, una propuesta no de ley, con una batería de medidas fiscales, entre las que se incluye una tasa COVID. ¿En qué consistiría esa tasa COVID?
Y bueno, básicamente estamos hablando de un impuesto a los ricos, ¿no? Es algo que ya ha ocurrido, la elevación de los impuestos en ámbitos en situaciones de grandes crisis económicas, elevación de los impuestos a las grandes rentas, en Estados Unidos después del crack, con un impuesto marginal a la renta tremendamente elevadísimo, y ahora mismo creo que es la forma de mandar el mensaje de que en épocas previas de bonanza la acumulación de las rentas altas ha sido tremendamente desmesurada con respecto a la mejora general de las rentas en España, que ha sido todo al contrario, y que ahora lo que toca es esto, ¿no? En una situación de crisis de salud pública, de crisis social, de alarma total y absoluta del modelo de sociedad en el que vivimos, no queda otra que redistribuir. Y la forma de redistribuir tiene que ser redistribuyendo de verdad, no simplemente con digamos, ajustes cosméticos de incrementos marginales del IRPF, sino con ajustes que estén grabando de verdad las grandes rentas. Hay quien dice, bueno, pero es que así estamos expulsando a las grandes rentas de nuestro país. Bueno, yo creo que las grandes rentas que se quieren ir ya se están yendo. Ya se van a Holanda, se van a Suiza, se van a Irlanda o se van a otros paraísos fiscales, ¿no? Entonces, creo que bueno, lo que no podemos es, por ese teórico miedo a que se vayan, quedarnos parados e intentarnos redistribuir, ¿no? Además, cuando hay bastante evidencia de que aquellas comunidades autónomas que ya dentro de España han intentado hacer dumping fiscal, intentando bajar los impuestos para atraer más fortunas, tampoco han logrado mayores recaudaciones, ¿no? De tal forma que bueno, creo que la vía tiene que ser la de redistribuir por la vía fiscal, obviamente, no por otras vías tipo donaciones o cosas similares. Vamos con la última pregunta. Está habiendo una gran suma de dinero público en la I+D de tratamientos y vacunas para la COVID-19. ¿Cuánta importancia tienen los criterios de interés público para llegar a quien tiene que llegar? Ahora mismo muy poca, ¿no? Esa es una de las cosas que organizaciones como Salud por Derecho, por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil que trabajan, digamos, por intentar mejorar el acceso a medicamentos y las políticas farmacéuticas, suelen hacer mucho hincapié. Dedicamos un dinero no despreciable, aunque siempre podría ser mayor, de dinero público para la investigación y desarrollo, que se suele centrar sobre todo en las partes iniciales de la investigación, que son aquellas partes además que tienen una tasa de riesgo mucho mayor. Y el problema de ello es que cuando después, posteriormente, los medicamentos pasan a la fase de investigación clínica y ya se acercan a la parte de comercialización, el hecho de que hayan tenido esa inversión inicial desde lo público y el hecho de que estén sirviendo a un bien social como es el medicamento, parece que se desdibuja y no se utiliza eso a la hora de imponer unos criterios de fijación de precio y de accesibilidad por parte de la población a ello, ¿no? Por eso mismo creo que es el momento de romper la baraja un poco, por decirlo de alguna forma, ¿no? No nos podemos exponer a situaciones como la de la hepatitis C, en la cual el precio acabó siendo uno de los factores diferenciales que limitaba el acceso de unas personas u otras a este tipo de medicamentos. Los criterios de interés público que tienen que hacer que prevalecer las necesidades de la población frente al ánimo de lucro, que no quiere decir la recompensa de la investigación, o sea, es diferente. Una cosa es recompensar la investigación, incluyendo los riesgos de esa investigación, y otra cosa es incentivar la explotación ad infinitum de esos bienes de investigación, ¿no? Creo que priorizar lo que está relacionado con la salud pública siempre es una necesidad, ahora mismo es una obligación. Pues Javier Padilla, un placer haberte tenido en El Perro Guardián. Nada, muchísimas gracias. Hablar desde este programa, leer el libro A quién vamos a dejar morir, Sanidad Pública, Crisis y la importancia de lo político, sobre todo en estos tiempos de COVID-19. Así que muchas gracias, Javier. Muchas gracias, un saludo. El Perro Guardián.